Amén. Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a meditar en su palabra. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo. Éxodo en el capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Éxodo capítulo 7, versículos del 14 en adelante. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar a meditar en estos acontecimientos muy interesantes. Estamos hablando de las famosas 10 plagas y vamos a, con la ayuda de nuestro Señor, con la dirección de nuestro Señor, vamos a aprender un poco más acerca de esta porción de la palabra. Capítulo 7, versículos 14 en adelante. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces lo leemos, dice de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Hasta allí y oramos. Padre, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra y que nosotros haya una buena disposición para recibir en esta noche de parte tuya. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. El acontecimiento de las 10 plagas en Egipto ha sido motivo de mucha controversia, de mucho análisis. De los detractores de la Biblia han tomado mucho tiempo para buscar una explicación a lo que allí ha sucedido o lo que allí sucedió. Podemos verlo de una manera tan superficial, dijéramos, tan simplista, pero hace algunos domingos, algunos recordarán que enfatizábamos en que no hay que leer la Biblia de forma romántica. Y cuando decimos no leer la Biblia de forma romántica, la referencia es no se deje ir por lo que superficialmente usted puede leer. Muchas veces hay que meditar, hay que investigar, hay que leer un poco más, ¿verdad?, para poder encontrarle el sentido a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. En este caso, recordemos que Israel estaba esclavizado en Egipto y que Dios había dispuesto darles libertad a ese pueblo, darles libertad de esa opresión. Y Dios había elegido a un instrumento que no difiere de la condición nuestra, hermanos. Un instrumento con virtudes, pero con defectos también, con pasiones. Y Dios eligió a este instrumento que es Moisés para que se parara delante de Faraón. Hermanos, Faraón representaba la autoridad máxima en Egipto. Y no solamente representaba la autoridad máxima, sino que en cierta forma era considerado como casi un dios de los muchos en los que creían los egipcios. Los egipcios eran politeístas, creían en diversas divinidades y tenían incluso como parte de esas divinidades el mismo Nilo. El Nilo representaba una fuente muy importante para Egipto, una fuente de economía, una fuente de devoción, de religiosidad. Hermanos, todo el pueblo de Egipto, por decirlo de esta manera, giraba alrededor, su vida giraba alrededor del Nilo. Las cosechas, el transporte, hasta la adoración. ¿Por qué? Piense esto por un momento.
¿por qué Faraón tenía que ir al Nilo? No me voy a poner romántico. No me voy a decir, tenía que ir al Nilo a bañarse. Y tenía necesidad de ir a bañarse Faraón al Nilo. No. Perfectamente podía decir, tráiganme el agua para acá al palacio y listo. Entonces, ¿por qué iba? Porque en el Nilo, hermanos, se daba cierta reverencia, cierto grado de adoración. Entonces, cuando Dios hace algo, nosotros tenemos que entender que Dios, hermano, en primer lugar, no lo hace de manera improvisada. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios en todo tiene propósitos. En todo tiene propósitos. Que nosotros no lo logramos identificar o comprender de manera inmediata, eso es otra cosa, hermano. Pero propósito hay. Propósito hay. Y no solamente, en muchos casos, no solamente es un propósito con usted, muchas veces también es un propósito con los que están alrededor suyo. Y yo siempre he dicho, si nosotros supiéramos lo que Dios está haciendo o cómo Dios está obrando, mire, lo más probable es que no nos angustiaríamos, no nos preocuparíamos, no lloraríamos, no pasaríamos por esas cosas, porque supiéramos lo que está haciendo Dios. Pero como lo maravilloso de Dios, hermano, es que a Él no le interesa que si nosotros lo comprendemos o no lo comprendemos, Él va a obrar conforme a su voluntad y va a cumplir sus propósitos. Entonces, cuando Dios, hermano, mandó a Moisés a confrontar a Faraón al Nilo, bueno, es más, leamos la porción del pasaje mejor. Dice el versículo 15, váyase al versículo 15, por favor. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él, ¿qué dice? Sale al río. Ya le dije, no es porque tenía que irse a bañar, era parte de un ritual religioso. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí hasta ahora no has querido oír. En otras palabras, recuerde que no era la primera oportunidad, no era la primera ocasión en la que Moisés confrontaba a Faraón. Ya habían habido ocasiones anteriores. Por supuesto que Faraón no le había dado ningún tipo de importancia. Para él era irrelevante lo que Moisés podía llegar a decirle. ¿Por qué era irrelevante? Porque para un egipcio, si había una profesión totalmente degradada, totalmente disminuida, mal vista, era el hecho de ser pastor de ovejas. Y para este momento, Moisés llevaba 40 años dedicándose a ¿qué, hermanos? A pastorear el ganado de su suegro, de Jetro. Esa había sido su profesión por 40 años. Ahora, imagínense usted presentarse frente al hombre más poderoso de la nación, el que tenía potestad completa para decirle, mátenlo, y lo mataban y no pasaba nada. Pararse delante del que tiene toda la autoridad y ni siquiera venir con renombre, ni siquiera venir con diplomacia, ni con cosas por el estilo, simplemente con vestimentas probablemente propias de un pastor, ¿verdad? Con vestimentas humildes, pararse delante de aquel hombre y decirle, dice Jehová, el Dios de los hebreos, de tus esclavos, que los dejes ir. Déjalos ir. Déjalos ir. El hombre lógicamente no le iba a prestar atención. Entonces Dios, hermano, para cumplir sus propósitos, el propósito de liberar a ese pueblo, pero también el propósito de demostrarle a Faraón y a todo Egipto que había alguien que tenía toda potestad, toda autoridad. Entonces va a comenzar a atacar puntos estratégicos. Va a comenzar a atacar, hermano, condiciones que van a llamar mucho la atención de aquel pueblo. Y el Señor no improvisa. Así que dijo, ok, vamos a generar acá
el primer confrontamiento, no simplemente para que se enoje, no simplemente para que nos veamos como enemigos, sino para que vea quién es el que manda. Vamos a atacar, o se va a atacar, perdón, se va a atacar el principal centro económico y religioso de Egipto. ¿El qué iba a ser? El Nilo. El Nilo. Y aquí vienen los detractores de la Escritura y dicen, mire, se ha descubierto que en ciertas épocas del año, en el río Nilo, crecen ciertas plantas que le dan como un color rojizo al agua. Entonces, el supuesto milagro de convertir las aguas en sangre no era tanto así como la Biblia lo quiere plantear, sino que es un fenómeno natural que con frecuencia suele pasar en el Nilo, dicen los detractores. El detalle es que en la escritura, en el original, cuando se habla de que se convirtió en sangre, efectivamente no está hablando de una coloración, porque nosotros podemos hablar de una coloración, ¿verdad? ¿Sí? Usted compra un tinte de color rojo y usted se la derrama a alguien en una ropa de color claro y decimos, eso parece ¿qué? Sangre. Parece sangre. Y hasta hay unas cositas, no sé ni cómo se llaman, que sirven para hacer bromas, tipo de tinta. No sé si alguna vez ha tenido contacto con eso. Hay una tinta que es efectivamente para hacer bromas y se la tiran a uno y queda la gran mancha. Y uno, claro, piensa de que, ¿y para quitarme esto? No, y la tinta tiene la peculiaridad de que se va diluyendo y va perdiendo su coloración. Pero nosotros podemos decir, parece, ¿qué? Sangre. ¿Alguna vez ha confundido usted algún líquido, alguna sustancia? ¿Lo ha confundido con sangre? Y si alguna vez lo ha hecho, ¿cómo ha comprobado que no es sangre? ¿Cómo? ¿Alguna vez ha aparecido con alguna mancha roja en el brazo o en alguna parte de su cuerpo? ¿Y esto? Algunos son bien prácticos. No es sangre, dice. No es. Algunos son bien prácticos. Pero hay quienes que quieren ahorrarse esa practicidad, lo tocan, lo palpan, porque la densidad de un líquido es muy diferente a la densidad de la sangre. El aroma es diferente. Entonces, cuando la Escritura habla, o la palabra que utiliza en el original para referirse a la sangre, no es la referencia a una coloración, es que efectivamente tenía la densidad, tenía la peculiaridad, hermano, de la sangre. Por eso es que la siguiente plaga, que vamos a estudiar probablemente el próximo viernes, va a tener una secuencia lógica del por qué sucedió. Va a tener una secuencia en donde vamos a decir, no, pues hay razón en que se haya producido esta segunda plaga como resultado de la primera. Y las primeras plagas tienen esa peculiaridad de que se pueden entrelazar la una con la otra, a diferencia de las últimas, que ya no tenían nada que ver. En otras palabras, Dios manifestándose de tal manera que le estaba diciendo a Faraón y al pueblo de Egipto, señores, entiendan, aquí el que manda soy yo. Entonces, dice la Escritura. Le dije que, perdón, antes de leer la Escritura, le dije que los detractores dicen que hay una coloración, que es lo que hizo cambiar el agua de color y todo eso. El detalle es que no solamente el Nilo convirtió las aguas en sangre, no solamente fue el Nilo, sino la mayoría, y ya lo voy a decir porque la mayoría de los suministros de agua de Egipto, hermano, estaban en esa condición. Dije la mayoría. Y hay otro aspecto interesante que vamos a ir viendo a lo largo de las 10 plagas. Y es que de forma maravillosa y de forma milagrosa, todo Egipto fue contaminado
O todo Egipto fue influenciado por las plagas, excepto un lugar. ¿Cuál lugar? Gosén. ¿Qué pasaba en Gosén? Allí habitaba el pueblo de Dios. Y aquí podemos extraer una enseñanza práctica para nosotros. ¿Cuál enseñanza práctica? Hermanos, de que cuando Dios quiere tratar, y hablemos de tratar con una nación, ¿por qué no? Dicen que dicen que cada país tiene los gobernantes que se merecen, y algunos lo refuerzan con ciertas porciones bíblicas, y puede que tenga razón, hermano, porque todos los gobernantes son puestos ¿por quién? Por Dios. Ahora bien, cuando las condiciones a nuestro alrededor no parezcan favorables, usted tiene que entender una cosa, que usted y yo no dependemos de un sistema social, ni económico, ni político. ¿De quién dependemos? De Dios. ¿Que nos asustamos? Nos asustamos, pero no hemos dejado de comer, hermano. ¿Se acuerda cuando la libra de frijoles llegó como a 1.25 usted? ¿O ya no se acuerda? ¿Ya se le olvidó? ¿Dejó de comer frijoles? No. Mejor dejó de comer pollo, pero siguió comiendo frijoles. Y cuando le quitaron el subsidio al gas, ¿se acuerda también? Y ya no cocinó con gas, a pura leña vive ahora. No, ¿verdad? Lo sigue haciendo. Y así podemos hablar de un montón de cosas. Recuerde, hace, qué sé yo, como 9 años, creo yo. 9, 8 años. ¿Recuerda usted la gran crisis económica mundial? ¿Recuerda de eso? 2008, ¿verdad? La crisis económica mundial. Quebramos nosotros, hermano. No, las mismas 5 pupusas se comía siempre. Las mismas se ha seguido comiendo siempre. Las mismas. Las mismas. Teníamos esperanzas de rebajar en ese tiempo. Nada, hermano. No se nos cumplió. Nada. ¿Por qué razón? Porque el mundo puede estar en caos, en crisis, pero Dios preserva a su pueblo, hermano. Dios preserva a su pueblo. Den un fuerte aplauso al Padre Celestial. Dios conserva a su pueblo. Entonces, ¿qué pasó con esta condición? Vea usted, sigamos leyendo. Versículo 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y dice versículo 18, y los peces que hay en el río, ¿qué dice, hermano? Morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Deténgase ahí. Comencemos a analizar y a ver ciertos aspectos interesantes. Hermano, si el río estaba en esa condición, lógicamente, dice acá, comenzó a tener mal olor, tenían asco, pero aquí hay algún dato relevante. Los peces, ¿qué pasó con los peces? Iban a morir. Iban a morir. Hermano, y toda, bueno, incluso nosotros, pues, iba a decir toda sociedad, pero incluso nosotros, cuando en ciertas épocas del año ponen veda a ciertos productos del mar, el producto se pone caro. No digamos, hermanos, si en algún momento todas las fuentes de donde se producen esos alimentos llegaran a colapsar. Yo creo que algunos dirán, uy, si a mí el pescado me gusta, ¿te crees que solo porque no hay pescado todo lo demás va a seguir en iguales condiciones? Es toda una cadena que afecta. Hablemos del plano económico. Todo, hermano. No se imagina de qué manera. Todo. Entonces, cuando murieron los peces, significaba que aparte del agua iba a haber una escasez de ¿qué? De alimento. Y al haber escasez de alimento, entonces, ¿qué viene a generar crisis? La economía. Si no, notémoslo de otra forma más sencilla. Cuando cierran la frontera con Chapinlandia, cierran la frontera, por poco le dan a 50 centavos un tomate usted. Por poco. Cuando cierran la frontera con Nicalandia, o sea, con Nicaragua, pues. Hermano, adiós pupusas de queso.
Casi le da un colapso a aquel que le cuento. Adiós. Porque es un caos. Ahora, aquí una fuente, escúchame bien, una fuente primaria de sustento de aquel pueblo estaba en crisis. Estaba en crisis. Y sobre eso no había agua. No había agua. Eso sí lo sabemos bien nosotros, ¿verdad? Cuando no hay agua. Estamos acostumbrados ya casi a subsistir con eso. Pero imagínense la condición. Ahora, no basta ahí, o no basta con eso. Sigamos leyendo. Dice la Escritura, versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan, ¿qué dijo? En sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Ahora, ¿por qué habla de esos vasos de madera como los de piedra? Está hablando en donde los egipcios depositaban o tenían, mejor dicho, sus reservas de agua, todo contaminado. Era el producto, era el resultado de ¿qué, hermanos? Del actuar de Dios sobre esa, no sé si decir esa generación o esa nación. Específicamente con ellos era la cosa. Con ellos era la cosa. Con ellos. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito era que ellos, en primer lugar Faraón, que ellos comprendieran que el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Hermano, si Faraón hubiese accedido con la primera plaga y se hubiese arrepentido, y sabe qué tanto era la influencia o el poder de un gobernante en aquella época, era que si el gobernante se arrepentía y mandaba que el pueblo se arrepintiera, el pueblo lo hacía. Y si no, recuerde lo que pasó en Nínive. En Nínive el gobernante se arrepintió y mandó a poner en ayuno hasta a los animales, hermano. Hasta a los animales. ¿Se imagina usted en un caso extremo en donde usted diga, no, miren gente, hablando de su casa, ¿verdad? Miren señores, vamos a ponernos en ayuno todos. Quítenle el hueso a Poppy. Quíteselo. Mire, el gato no ha venido. Cuando venga, enjáulenlo porque va a estar en ayuno también. En el caso de Jonás, lea el libro del profeta Jonás. Hasta las bestias el gobernante puso en ayuno. ¿Y qué pasó, hermano? Dios perdonó a aquella nación. Dios los perdonó. Dios los perdonó. Entonces, Faraón no. Había un propósito. Repito, el propósito, creo yo que era quizás ni tan siquiera doble, a veces hasta triple probablemente. Que tanto Faraón como Egipto, como los hebreos, entendieran que Dios es soberano, que Dios manda, que Él tiene el control. Hermano, y muchas veces es la condición que nosotros debemos entender también, que muchas veces cuesta. No cuesta entender la voluntad de Dios cuando todo nos va bien. No cuesta entender que Dios es soberano cuando nos está yendo bien. Pero cuando las cosas no resultan como nosotros queremos que resulten, siga creyendo que Dios manda, hermano. Siga creyendo que Dios tiene el control. Siga creyendo. Mire, yo estoy orando por mi salud y mi salud no mejora. Dios no ha perdido el control, hermano. Dios sigue teniendo el control. Mire, yo estoy orando y el trabajo no me sale. Hermano, Dios sigue teniendo el control. Aunque no lo comprenda en ese momento. Dios, hermano, comenzó a obrar a través de las plagas, repito, para que Faraón se convenciera que Dios es soberano, que no era el Nilo, hermano, el principal centro de adoración que deberían tener los egipcios, sino Dios. Pero que también los hebreos entendieran que tienen a un Dios poderoso. Hermano, si nada cuesta, acá como algunas veces hemos bromeado, nada cuesta venir, hermano, y comenzarle a sacar amenes a ustedes. Hermano, ¿y cuánto tenemos un Dios poderoso? Y todo el pueblo va a decir,
Amén. ¿Y cuántos creen que Dios puede hacerlo? Todos decimos, amén. No, si no cuesta. Cuando está bien amolado y que pueda seguir creyendo que Dios puede hacerlo, hermano. Ahí es la cuestión. Ahí es la situación. Allí cuando usted se sienta solo en su casa, en su habitación o donde sea, cuando usted se sienta allí, que sienta que hasta lo han abandonado, y allí usted, hermano, entonces diga, no, si yo sé que Dios puede, yo sé que Dios puede. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Mi vida no se ha escapado del control de Dios. Es que es allí, hermano, es allí. Repito, porque aquí, olvídese, aquí no cuesta. Si aquí está el que está dormido, cuando le sienten el codazo también dice amén. ¿Y de qué voy? ¿De qué? Vos decís amén. Estaba viendo un video bayunco, de esos que ustedes no ven, pero como yo un gran carnal los veo a veces, que estaban en una escuela, en una aula específicamente, y estaba una jovencita con los audífonos puestos y estaba como que ya, bueno, no como que estaba dormida, estaba así. Entonces de repente un compañero le toca para despertar, le toca, y entonces la joven medio despierta, se quita el audífono, presente, le dice, presente. Presente, dice. Y todos se le quedan viendo cuando dice, ¿qué te pasa vos? Entonces pasa igual aquí, ¿verdad? Usted dígale, dígame, amén, hermano. Y ni sabe ni por qué, pero dice. Si aquí no es el problema, aquí no cuesta. El problema es cuando usted se siente solo, cuando usted siente que la respuesta no llega, cuando usted cree que ese Dios poderoso del que hablamos tanto, quizás es poderoso con los demás, no conmigo. Ese pueblo tenía que conocer quién era su Dios. Y para que ese pueblo conociera quién era su Dios, hermano, Dios tuvo a propósito que endurecer el corazón de Faraón. A propósito. Para cumplir su propósito. Su propósito. No, pues solo con esto, si ahorita este faraón le toca el corazón para que deje al pueblo, pues lo puede hacer y se puede ahorrar las 9 plagas. Pero este pueblo es tan cabeza dura, que si se las pongo así de facilito, no, capaz al ratito se me vienen de regreso. Hermano, piense en esto, y quizás nos estamos adelantando ya hasta el final de la 10ª plaga, ¿verdad? Piense en esto. El pueblo vio 10 plagas, 10 manifestaciones extraordinarias y sobrenaturales de lo que Dios había hecho. Extraordinariamente sobrenatural. Y cuando estaban allá frente al Mar Rojo, ¿qué hicieron, hermano? Murmurar, quejarse. ¿Qué hicieron? Decirle a Moisés y a Aarón, ¿para qué nos sacaron? Para que nos vinieran a matar aquí. No, sí, gran idea la de ustedes, ¿verdad? Gran idea la de ustedes. Habían visto, hermano, habían visto cómo Dios se había manifestado a través de 10 plagas de forma poderosa, y ellos no se acordaron de las 10 plagas, no se acordaron de las 10 formas maravillosas como Dios se había manifestado. Ellos vieron su momento, su momento. Yo le pregunto a usted, ¿de cuántas nos ha librado Dios, hermano? ¿De cuánto nos ha sacado Dios? ¿Y usted cree que ahora lo va a abandonar? ¿Y usted cree que hoy Dios se va a hacer el desentendido con usted después de que ha obrado tanto en usted? Y que ahora Dios, hermano, voy a usar esta palabra bien popular, por no decir calle. ¿Y usted cree que Dios lo va a dejar perder ahora, hermano? Ahora lo va a dejar perder Dios. Después de tantas cosas que Él ha hecho con usted, hoy lo va a dejar perder Dios. Eso es lo que este pueblo, hermano, tristemente se le había olvidado. Cómo Dios iba a obrar 10 plagas para que lo fueran a matar en el desierto. Eso no es posible. Eso no es posible. Yo he escuchado a madres, no sé si decirle que están reclamando en fe o le reclaman a los hijos. Porque cuando han sido chiquitos, cuando han sido casi bebés, se han escapado a morir. Y le han dicho, no, vos crees que Dios te va a guardar y te escapaste a morir, que Dios te va a sacar para que te perdás. No.
Hay un cantante cristiano, creo que la mayoría de ustedes lo conoce, apellido Calvetti, que canta La niña de tus ojos para que la mayoría se ubique. Él cuenta en su testimonio que él fue un milagro de Dios en su niñez, siendo un bebé, pero que en la adolescencia, en su juventud, él se perdió, se fue al mundo. Y su mamá no dejó de orar por él y de confrontarle respecto a su fe. Un buen día, quizá la señora llegó al punto, llegó al colmo, o no sé, ¿verdad? Un día en el que Dios quiso usar a la señora, pero le dijo a su hijo, bueno, y él lo cuenta porque fue el momento donde la perspectiva de su vida cambió también. No crea que la señora le comenzó a decir, hijo, Dios te ama, Él ha dado la vida por ti, hijo, Dios llora por tu... No le dijo, ¿sabe qué le dijo? Se paró enfrente de la señora del mono rebelde y dijo, yo no he parido un hijo para el diablo, le dijo. Yo he parido un hijo para Dios, le dijo. Y el tipo se quedó tan estupefacto que eso le hizo cambiar su condición. Y yo creo que la conclusión a la que llegó la señora fue efectivamente eso. Tanto que me has costado, tanto que he orado, ¿y hoy te me vas a perder? Pues no te me vas a perder. Dios no te ha preservado hasta este momento para que te perdas. Si Dios te ha guardado, es para que le sirvas. Y ahí está el hombre. Ahora vemos eso. Ahora. Yo no sé qué ha hecho Dios en su vida, hermano. Yo puedo recordar lo que Dios ha hecho en la mía. Yo no sé lo que ha hecho Dios en su vida. Pero usted cree que todo lo que Dios ha hecho con usted, de haberlo guardado, de haberlo preservado, de haberlo cuidado, de haberlo alimentado, de haberlo cuidado hasta el día de hoy, es por gusto. No es por gusto, hermano. Es porque hay un propósito de Dios para su vida. Hay un propósito de Dios. Y cuando usted se sienta, pero ya derrotado, recuerde que el propósito de Dios no ha terminado con usted. Independientemente de la edad que usted tenga, hermano. Independientemente de la edad que usted tenga. Usted tiene 16, tiene 20, tiene 25, tiene 30, tiene 50, tiene 60. El propósito de Dios todavía no ha concluido en su vida. Por lo tanto, tome fe. Agárrese en fe. Y diga, no, Señor, no me vas a dejar desfallecer. No me vas a dejar perder. No me has traído hasta este momento para darme por vencido. No. Entonces, vino Dios y continuó, hermanos, con la plaga de la sangre. Y todo, dice, los vasos de madera, los de piedra, todo donde estaba almacenado el agua, todo estaba contaminado. Ahora, sigamos leyendo y vamos a ver algo curioso. Dice la Escritura, versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Y mire, y aquí viene lo curioso, y lo bayunco, por cierto. Y los hechiceros de Egipto, ¿qué dice que hicieron, hermano? Con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mire qué interesante, porque si hay un problema, pues se supone que lo que vamos a hacer es procurar resolver el problema, ¿sí o no? Se supone que si Faraón, porque Faraón en alguna forma en su soberbia dijo, pero eso, también mis hechiceros pueden hacerlo. Ve, hechicero, conviertan más agua en sangre todavía. Le dije al principio, casi todas las aguas, le dije. ¿Por qué no decimos todas las aguas? Porque si hubiesen sido todas las aguas, ¿qué aguas convirtieron los hechiceros en sangre entonces? ¿Cuál? Lo que sucedió, y era
parte de buscar una alternativa, porque cuando el ser humano no entiende que es Dios el que está tratando con él, hermano, se pone a estar inventando. Se pone a estar inventando. Mire, Dios quiere trabajar con su carácter. No es que yo no me dejo de nadie. Dios quiere trabajar su carácter. Dios quiere que usted sea humilde. Pues no, porque la gente, si uno se muestra así, se aprovecha de uno. Mire, deje de inventar, hombre. Dios quiere trabajar en usted. Pero cuando uno no quiere entender, entonces uno inventa. Los egipcios vieron la contaminación de la sangre, la plaga de la sangre, y dijeron, bueno, cavemos pozos, tal vez el agua que está, ¿verdad?, filtrada ya hasta el fondo, tal vez esté limpia. Y estaba limpia, hermano. El detalle fue que sacaron esa agua. ¿Y qué hicieron los hechiceros? ¿Qué hicieron los hechiceros, hermano? Convirtieron en sangre. Mire, viveza es. Mire, viveza es. Como que usted llegue a su casa y su hijo tiene hambre y usted trae un pan para darle a su hijo porque tiene hambre, pero en el camino se encontró a Poppy. ¿A quién va a preferir darle el pan? ¿A Poppy o a su hijo? No me voy a decir usted, tan difícil elección me pone. No creo que sea tan difícil, ¿verdad? Y que usted diga, hijo, lo siento mucho. Vos tenés 10 años, el Chucho tiene 12. Nació primero que vos. No creo. Eso no contribuiría a la solución del problema que pueda estar pasando en su casa. Eso lo empeoraría. Pues imagínense que acá sacaron agua limpia. Y mire cómo Dios entorpece el entendimiento cuando no queremos reconocer que es Él el que tiene el control. Tenemos agua limpia, conviértanla en sangre para demostrarles que nosotros también podemos. Y la convirtieron en sangre también. Viveza, ¿verdad? Viveza. Y dice la Escritura, sigamos leyendo. Versículo 23. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron, ¿cuánto dice, hermano? 7 días después que Jehová hirió el río. Ahí termina el relato de la primera plaga. Hay un dato que no debe pasar por alto. ¿Cuál es el dato que no debe pasar por alto? Dice allí que el corazón de Faraón y de Egipto, hermano, ¿se conmovió por la obra de Dios? No sucedió. Ahora, cambiemos de escenario. Y los judíos se sentían más seguros de quién era su Dios. ¿Se sentían más seguros de quién era su Dios? Esa pregunta es la que vamos a dejar en suspenso. Porque yo sé que algunos de nosotros dirían, no, pues así cualquiera. Así cualquiera, después de ver eso, de cómo Dios estaba obrando con ellos y cómo Dios nos preservó a su pueblo. No, pues así cualquiera se fortalece en Dios. Y cuando usted escucha testimonios acá en la iglesia, pregunta, ¿cuál es su reacción? Su reacción es de fortaleza y dice, así como Dios obró en esa hermana, en ese hermano, así Dios va a obrar en mí. O algunos todavía estarán dudando y dirán, ¿será que es verdad? ¿Será que es cierto? Yo les he contado que en una iglesia como nuestra iglesia central, hace años, la gente pasaba, hermano, pues todavía pasan, pero yo me quiero hacer referencia a hace años. La gente pasaba, daba testimonio del obrar maravilloso de Dios, y como es grande, entonces no todo el mundo se conoce, entonces algunos hermanos de la iglesia decían, ¿crees vos que es verdad? No, yo creo que le han de pasar alguito para que pase a decir esas cosas. O sea que mucha gente, en lugar de terminar edificada después de ver lo que Dios había hecho en la vida de otros, terminaban dudando más todavía y cuestionando el obrar de Dios. Lo mismo pasaba con Israel y tristemente algunas veces lo mismo pasa con nosotros. Hemos visto el obrar de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás, y algunos todavía siguen dudando si Dios obra.
si Dios hace milagros, si Dios puede hacerlo, seguimos dudando y cuestionando el obrar de Dios. Mis estimados hermanos, a veces Dios permite estas cosas, y en el caso de las plagas le dije, porque hay un propósito. Y yo espero que su corazón, su interior, esté receptivo para que el propósito de Dios pueda ser comprendido y cumplido, hermano, en nuestras vidas. Porque Dios no hace nada por casualidad, ni hace nada de forma improvisada. Dios tiene y seguirá teniendo el perfecto control sobre todo. Den un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.